Buenos días o buenas tardes, dependiendo de a qué horas estemos viendo el video. A continuación veremos los filósofos de la antigüedad. Sócrates fue un filósofo clásico ateniense considerado como uno de los más grandes tanto de la filosofía occidental como de la universal. Fue maestro de Platón, a quien tuvo Aristóteles como discípulo, siendo estos tres representantes fundamentales de la filosofía de la antigua Grecia. Sócrates entiende la filosofía como una búsqueda colectiva basada en el diálogo, ni pretende ser el dueño de la verdad ni poder encontrarla por sí solo. Esto significa que cada hombre posee dentro de sí una parte de la verdad, pero solo podrá descubrirla con la ayuda de otros. Esto explica las dos partes del método socrático. Tales de Mileto, filósofo y matemático griego, al repasar las ideas de los filósofos anteriores en el primer libro de su Metafísica, Aristóteles se convirtió involuntariamente en el primer historiador de la filosofía antigua. En dicha obra, Aristóteles considera a Tales como el primero en sugerir un único sustrato formativo de la materia. Filosofía. Lo importante de lo que nos ha llegado de su pensamiento es pues que concibió la noción de la unidad en la diversidad, intentando explicar a partir de ella las diferencias que se perciben en la multiplicidad de lo real, y que se ha dicho el principio o barge era de carácter material. Platón fue un filósofo griego, uno de los pensadores más creativos e influyentes de la filosofía occidental. Platón nació en el seno de una familia aristocrática en Atenas. Su padre Aristón era al parecer descendiente de los primeros reyes de Atenas. Peritones se llamaba su madre. Toda filosofía se basa principalmente en la lectura de los clásicos diálogos de Platón y se caracteriza por una inmensa preocupación por la calidad de la vida humana, a base sobre una creencia en la realidad inmutable y eterna, independientemente de la evolución de las cosas del mundo físico percibido solo por los sentidos. Aristóteles fue filósofo y científico griego que comparte junto a Platón y Sócrates la distinción de ser filósofos más destacados de la antigüedad. Nacido en Escraida, hijo de un médico de la corte real, Aristóteles se trasladó a Atenas a los 17 años para estudiar en la Academia de Platón. Para Aristóteles, la ciencia es el conocimiento de la causa de una cosa y la filosofía es la ciencia de las primeras causas y principios. Recoge de Platón su idea acerca de la filosofía como el conocimiento de las esencias de las cosas, de lo que es inmutable, universal y eterno. Heráclito nació en Efeso, una antigua ciudad griega en Asia Menor que ahora pertenece a Turquía. Debido a su vida solitaria y a la oscuridad de su filosofía, es llamado algunas veces el Oscuro. Heráclito se basa en los sentidos para explicarnos que nada es inmutable y todo es porvenir. El motor de este cambio lo encuentra en la lucha entre contrarios, concluyendo que la realidad se muestra como un porvenir dialéctico, es decir, avanza y se transforma pensando de una cosa a la contraria. Anaximandro fue filósofo, matemático y astrónomo griego que nació en Mileto, discípulo y amigo del filósofo griego Tales de Mileto. Anaximandro está considerado el descubridor de la oblicuidad de la elíptica, que es el ángulo que forma en el plano de la elíptica. Bueno, y es que fue la primera parte del video. A continuación, mi compañero Joel seguirá con la segunda parte. Muchísimas gracias.
created using Powtoon.